Podcast Productions. Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo. Y yo, Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan. Por eso hoy vamos a nutrir tu mente. Acompáñanos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy estamos muy contentas, ¿no, amiga? Súper contentas porque tenemos una invitadaza, no solo por toda la trayectoria que tiene en el área de la nutrición, sino también porque es alguien que quiero mucho. Quiero comentarles que nuestra invitada de hoy fue mi compañera en nutrición cuando yo estuve en Puebla. Muchos ya saben que estuve un tiempo en Puebla y quiero mencionarles que fue la primera que me dijo hola en Puebla. Ay, sí. Es que te alejaste de nosotras. Tenías que encontrar de las morelianas me alejé y me fui allá a Puebla y te lo juro que fue la primera que me juntó. Todavía recuerdo que era la clase de Sanidad, Higiene y Legislación y me dijo, ¿quieres ser de mi equipo? Y yo, sí. Rose, qué gusto tenerte aquí. Voy a leer un poquito de tu currículum para que te conozcan y vean la calidad de profesionista que tenemos como invitada. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en nutrición clínica, también egresada de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Es educadora en diabetes, avalada por la Universidad Iberoamericana, especialista en enfermedades metabólicas, soporte nutricional enteral y parenteral. Y como experiencia laboral tiene diferente experiencia en hospital, como en el Christus Muguerza. ¿Está bien? ¿Sí pronuncié bien? Christus Muguerza. Ok, en Nestlé y actualmente es la coordinadora de nutrición del DIF municipal de San Andrés en Cholula, Puebla. Gracias por estar, Rose. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de que estén creando espacios como estos, pues para que expresemos las nutriólogas cómo es nuestro ambiente laboral y cómo nos vamos desarrollando, sobre todo en este ámbito tan bonito que es la nutrición. Gracias por invitarme a su espacio. No, y eso, gracias a ti por aceptar. Y eso que Fer leyó el currículum resumido. O sea, le dije, nos mandas el resumido, por favor. Entonces, para que vean la talla de invitadas que tenemos aquí en Nutrir con Mente. Y creo que no hemos dicho del tema que nos va a venir a hablar Rose, que es un tema que, bueno, creo que nos compete como nutriólogas, pero creo que también es importante conocer acerca de la diabetes. Totalmente. Porque pues ocupa un lugar muy importante en la sociedad actual en México, ¿no? Justamente no habíamos tocado ningún episodio específico de diabetes y justo estuvimos buscando a la persona indicada para este tema tan importante. Y bueno, aquí está Rose y platícanos, ¿por qué es tan importante saber más sobre esta enfermedad? ¿Qué lugares ocupamos en México que actualmente son unos lugares alarmantes? Bueno, pues primero que nada, quiero platicarles un poquito cómo es que yo me adentro al mundo de la diabetes. Uh-huh. Obviamente, pues en la nutrición, como sabemos, hay muchas ramas, pero yo me adentré en el metabolismo principalmente porque empecé a verlo justamente con mi familia, ¿no? Uh-huh. Viniendo de abuelos paternos, abuelos maternos, y bueno, empecé a darme cuenta que traíamos una carga genética bastante fuerte, en donde decía, híjole, ¿qué vamos a hacer, no? Necesito adentrarme a especializarme en algo para yo poder ayudar primero a los míos, poder entender la enfermedad y luego, pues así poder ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces, primero, pues empecé justamente de adentro hacia afuera, principalmente con mi círculo más cercano y pues bueno, así fue como empecé a agarrarle amor al metabolismo en sí, ¿no? Y pues no sé, o sea... Es que, ¿sabes qué? Sí, eso que dices es súper cierto, porque ¿quién de nosotros no conoce una persona con diabetes? Con diabetes en la familia. Ajá, o sea, yo, por ejemplo, igual como Rose, abuelos por parte paterna y por parte materna. ¿Tú? Sí, también por parte materna. Imagínense. Y como dice Rose, es muy importante la carga genética que traemos y en un momento Rose nos va a platicar cómo todo el ambiente que vivimos y todo lo que hacemos también contribuye a que esta carga genética, bueno, termine desarrollándose en una enfermedad crónica degenerativa. Totalmente. Sí, totalmente. Y bueno, si nos ponemos a pensarlo, adentrarlo un poquito, diabetes también es un proceso de pandemia sumamente
fuerte, ¿no? Es una enfermedad muy silenciosa, pero esto es un problema de salud pública bastante grande. Y bueno, yo lo digo como pandemia porque pues, es muy silenciosa. La verdad es que en México no tenemos la cultura todavía de una buena alimentación o ni siquiera estamos informados de que ya por el simple hecho de ser mexicanos traemos pues el gen que se altera cuando hay un proceso de diabetes, ¿no? Entonces, obviamente con esta mala práctica, malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, la calidad de vida, el tipo de trabajos que tenemos, pues nos llevan obviamente a que nosotros desarrollemos pues un poquito más pues este gen y entonces que vengan todas las complicaciones metabólicas, ¿no? Actualmente, ay, perdón, yo ya me estoy No, extendiendo un adelante, poco, pero pues adelante. aquí, ya que estamos adentrándonos en el chismecito, en México, de acuerdo a diferentes estadísticas de la ENSANUD, estamos en el segundo lugar en América Latina con predominio de diabetes mellitus tipo 2, que bueno, hay que mencionar que ahorita la Asociación Mexicana de Diabetes ya determinó que diabetes es la terminología correcta. Ya no utilizamos ni diabetes mellitus, ahora es solo diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, porque pues ya hay de verdad muchos tipos de diabetes que se caracterizan no solo por hiperglucemia o hipoglucemia, ¿no? Ahí vienen pues muchas cosas a raíz de ello, pero bueno, en México estamos en el segundo lugar y bueno, en diabetes tipo 1 estamos ocupando actualmente el sexto lugar en América Latina y bueno, en adultos mayores aproximadamente estamos colocados como en el 10º lugar. Entonces, si se dan cuenta, pues son cifras alarmantes. La incidencia va aumentando año con año. Eso es totalmente alarmante. Creo que ya nos quedó claro entonces, Rose, por qué es importante conocer, adentrarnos en este tema de la diabetes. Ya nos quedó claro también esta parte de que no está la clasificación de mellitus, yo no lo sabía, Yo tampoco. la verdad. Pero creo que hace falta regresarnos un poquito más a saber pues la base para partir. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes la podemos catalogar como una alteración a nivel del páncreas, ¿no? Hay que recordar pues que el páncreas es una glándula que está situada atrás de la cavidad abdominal y por debajo del estómago. Entonces, bueno, el páncreas va a tener dos funciones, función exócrina y función endocrina, ¿no? Entonces, en la que nos vamos a adentrar nosotros es en la función endocrina, porque pues ahí es donde nos interesa este proceso. Hay un proceso de secreción de células alfa, células beta, células delta, polipéptido pancreático, pero para mí lo más importante, bueno, en lo que nos va a adentrar justo al proceso de diabetes, es enfocarnos mucho en la producción de células beta, ¿no? Entonces, bueno, todo este proceso comienza con una alteración a nivel de los islotes de Langerhans, que son los que producen valga la redundancia, hay la producción de insulina, que ya sabemos que la insulina es una hormona que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, puede haber procesos autoinmunes, entonces destrucción total de células beta, o puede haber procesos de resistencia o incluso de producción de mala calidad de la insulina, y entonces pues ahí es como determinamos que hay pues un proceso de diabetes, ¿no? Y la clasificación pues depende mucho de cómo sea el diagnóstico, si es autoinmune, si no lo es, pero bueno, eso no lo hacemos nosotros, ¿no? Lo hace obviamente pues el médico endocrinólogo, el médico internista, pero prácticamente pues es porque hay una función, o más bien hay una disfunción en los islotes de Langerhans que hacen que haya pues una mala producción de insulina o de plano pues una producción nula, ¿no? O sea, así es como viene este proceso patogénico. Okay. ¿Y cuál es la función de la insulina entonces, Rose? Porque si no se produce, ¿qué es lo que nos causaría? Mira, la insulina, si la desmenuzamos un poquito, es una proteína, ¿no? Entonces, es una proteína secretada a través del páncreas y entonces, pues es la principal
la principal proteína que nos va a ayudar a que haya un control de glucosa normal, pues en una persona, por así decirlo, ¿no? Es como la llave principal de nosotros es el consumo de glucosa mediante el alimento, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros ingerimos glucosa, se secreta la insulina a través del páncreas y esto hace pues que haya un control o niveles adecuados, ¿no? Entonces prácticamente es el control de glucosa en sangre, es lo que hace. Y bueno, cuando empieza el proceso de la secreción de la insulina, tiene 3 fases, ¿no? Hay fase cefálica, fase gastrointestinal y fase pancreática. Pero bueno, todo esto viene con el proceso de la alimentación. Sí, entonces estamos hablando de que sin una buena producción de insulina, tanto en cantidad como en calidad, no vamos a poder utilizar esta glucosa como energía a nivel celular, ¿no? Claro, cuando empieza el proceso patológico, obviamente la insulina puede dejar de producirse por un proceso autoinmune o incluso podemos empezar a observar que la insulina empieza con procesos de mala calidad o incluso hay mucha resistencia, ¿no? Entonces, pues de aquí se determina la clasificación de los tipos de diabetes. Ah, y justo tú tocas un punto súper importante que creo que es una duda bien común, porque luego vemos a pacientes con diabetes que se tienen que inyectar insulina, otros que toman nada más metformina, etcétera. Entonces, todo este tratamiento depende del tipo de diabetes que presenta el paciente, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poquito sobre los tipos? Claro que sí, mira, si tú le preguntas a una persona normal de, oye, ¿cuántos tipos de diabetes conoces? Ellos 2. te van a decir 2, ¿no? Ajá. La diabetes que te da cuando eres joven o diabetes tipo 2 cuando eres adulto. Pero ¿qué crees? O sea, existen casi 10 tipos de diabetes. No sé si ustedes lo sabían. No. 10 tipos de diabetes. Como obviamente dice esto se Pedro va- Infante Torito. 10 tipos de diabetes, nada más que pues no están, bueno, sí están clasificadas, ya están clasificadas, solamente que pues mucha gente no las conoce. Y de repente también, si el médico no se actualiza, puede llegar a confundir el tipo de diabetes, ¿no? Entonces, mira, les voy a platicar un poquito, partiendo desde diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 la podemos considerar que se da hasta antes de los 25 años. Se podría decir que es como una tipo de diabetes infantil, pero bueno, el término también ya no está correcto. Ujú. Se da principalmente en personas jóvenes y ahí hay un proceso autoinmunitario de células beta, ¿no? Ahí las mismas células del páncreas pues están alterando. Entonces, prácticamente no hay ninguna producción de insulina y ahí es cuando las personas residen o tendrían que estar usando de por vida inyecciones de insulina, ¿no? Hay insulina basal y insulina rápida, ¿no? Entonces tenemos que estar como haciendo este proceso de la insulina basal y cada que el paciente vaya a consumir un alimento tendría que ajustar o ahí hacer un conteo correcto de carbohidrato para el proceso de insulina. Pero bueno, ahorita lo hablamos un poquito más. Viene la diabetes tipolada, que así se le llama. Esta es muy parecida a la diabetes tipo 1, pero se presenta en pacientes mayores de 45 años, ¿no? Entonces, también hay un proceso de autoinmunidad, pero ya es en personas adultas. Entonces, o igual incluso de diabetes tipo 2, que llevan ya con muchos años de evolución, pero no están teniendo un tratamiento farmacológico adecuado o ya no les funciona correctamente, puede convertirse en una diabetes tipolada, ¿no? Viene la diabetes tipo MODY, que son alteraciones a nivel genético, hay alteraciones a nivel del cromosoma y entonces son 6 polimorfismos, así les decimos, 6 polimorfismos que se alteran a nivel de genética. Entonces hay diabetes MODY tipo 1, tipo 2, tipo 3, o sea, hay diabetes tipo MODY de 1 hasta 6, que se comporta como una diabetes tipo 2, pero esta se da mucho en niños, ¿no? Como si fuera una diabetes tipo 2 de adulto, pero en niños, pero esta es por una alteración genética.
pero se comporta como diabetes tipo 2. Ahí no forzosamente necesitas terapia de insulina. Y viene pues la diabetes tipo 2, que obviamente se da pues arriba de los 45 años, en teoría, pero ahorita estamos viendo que hay diabetes tipo 2 incluso desde los 30 años, o sea, en personas sumamente jóvenes. Y está, pues obviamente, la diabetes gestacional, que esta se va a diagnosticar entre la semana 24 y 28. Ahorita sí o sí es como sumamente un requisito indispensable que la paciente que esté en proceso de embarazo, ya tenemos que trabajar de la mano incluso también con el ginecólogo para que le manden a hacer esta curva de tolerancia a la glucosa y determinar que no hay diabetes gestacional. Entonces, si se dan cuenta, es diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA, diabetes tipo MODY, diabetes gestacional y diabetes mellitus tipo 2. Hay que recordar que diabetes tipo MODY son 6 géneros. Wow. Entonces, si se dan cuenta, hay casi 10 tipos de diabetes. No, y aparte, justo lo que dices, qué importancia que el médico también se actualice en estos temas, porque desde ahí vamos a partir de un mal diagnóstico si no se tiene toda esta información. Y un mal diagnóstico es un mal tratamiento. Totalmente de acuerdo. Oye, la siguiente pregunta que tenemos, Rose, es las causas. O sea, ¿qué origina esta disfunción en el páncreas? Pues mira, si nos vamos por la causa genética, prácticamente, pues todos traemos el gen, ¿no? Entonces, pues ahora sí que si te toca la mala suerte, si tu carga genética está más adentrada a algún tipo de diabetes tipo 1 o tienes historia familiar o incluso pues tienes un mal hábito, incluso también hay estudios que comprueban que ya a nivel emocional esto está como muy relacionado. Por ejemplo, en diabetes tipo 1, como tal, no hay una causa como la diabetes tipo 2, sino que esto es una alteración genética directamente de un polimorfismo, ¿no? Diabetes tipo 2, la causa principal yo creo que es mucho, pues el sedentarismo, ¿no? México, pues híjole, somos un país sumamente obeso. El sedentarismo es una de las causas principales. La persona que ya está cursando con obesidad de grado 2, grado 3, pues los malos hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo y pues obviamente la buena carga de hidratos de carbono que consumimos al día a día, ¿no? Que creo que aquí en México pues se escucha mal, pero es el pan de cada día, ¿no? O sea, la gente está muy acostumbrada a que el tipo de comida que debe ingerir en la mañana es un platote de fruta, el pancito dulce, El jugo. las tortillitas, el jugo. Entonces, sí, o sea, la dieta del mexicano está muy escasa en proteína, ¿no? Entonces, creo que nos basamos mucho en la ingesta de carbohidratos. Y justo tocas un punto bien importante que el tema no son los carbohidratos como tal, o sea, porque creo que los tenemos bien satanizados aquí en México. Así es. No es el tema de los carbohidratos, sino la cantidad de carbohidratos con la que estamos basando nuestra dieta. Y la calidad. Y la calidad, claro. Exacto. Porque no es lo mismo tomarte un jugo de frutas a comerte la fruta entera. No es lo mismo comerte una tortilla a un pan dulce, ¿no? O sea, hay calidades y también hay cantidades. Así es. Creo que una de las cosas más bonitas que yo me he topado en la consulta o con otras colegas es que, bueno, lo que tenemos que empezar a cambiar en los pacientes es obviamente hacer, pues, educación nutricional, ¿no? Uh-huh. Bueno, la metodología que creo que todas nosotras utilizamos es enseñar al paciente al comer y exactamente no satanizar los alimentos o porque llegan a consulta y dicen es que me acaban de detectar diabetes y entonces me quitaron el pan, la tortilla, la papa, pero pues sí le dan el sobre de plátano, ándale, la zanahoria, pero sí están con el sobrecito de estos edulcorantes chistosos y bueno, ciertas cosas que yo digo, oye, no encuentro lógica. No tiene sentido. Sí. Exactamente. Entonces aquí parte mucho de la educación que nosotros como nutrólogos o cualquier educador en diabetes puede hacerlo, ¿no?
Claro. Entonces, sí, aquí es obviamente el balance y el equilibrio entre los macronutrientes, principalmente. Fíjate que ahorita que estás mencionando lo de la educación en nutrición, me parece, bueno, siempre me ha parecido interesante el término que tienen los especialistas en diabetes, que es educador en diabetes, porque juegan un rol específico de educar para saber de qué forma se tienen que alimentar, ¿no? Y parte, bueno, de aquí quiero partir a la siguiente pregunta, Rose, sobre los hábitos, o sea, ¿qué papel juega en el tratamiento de las personas que viven con diabetes los hábitos? Sí, porque creo que muchas personas piensan que ya me dieron mi pastillita y ya con eso puedo comer lo que quiera, ¿no? Sí, O ya me estoy tomando llevo mi mi metformina tratamiento, ya me estoy inyectando la insulina, entonces ya, Oye, o sea, el ya con clásico eso. que se toma la metformina con la Coca-Cola, ¿no? Ajá, sí. Entonces, justamente creo que hay muchas personas que traen esta idea errónea de que con solo el medicamento ya la hicieron. ¿Qué tan cierto es esto o qué tanto no es tan cierto? No, es súper, súper cierto. O sea, creo que la cultura en México está destinada para, híjole, me enfermo, voy al médico y todo lo hago con tratamiento farmacológico. Ujú. Creo que aquí es entrar en un punto sumamente consciente de empezar a hacernos responsable, pues, de nuestra enfermedad, ¿no? Ujú. Primero que nada, yo sé que el que a ti te detecten algún tipo de enfermedad, la que sea incurable, obviamente, pues es también un proceso de duelo importante, ¿no? Claro. Entonces, primero todo parte desde la aceptación, ¿no? El rol aquí de educar al paciente es principalmente hacerlo responsable de su enfermedad y de que él, antes que cualquier otra persona, incluso el educador, él sea capaz de dominar su enfermedad y no que la enfermedad lo domine a él, ¿no? Wow. Entonces, prácticamente mi trabajo es pues un tipo de acompañamiento hasta cierto punto y nos adentramos mucho en muchas prácticas que hacemos con el día a día, ¿no? Primero que nada hay que dejar claro que en un proceso de educación tenemos que hacer mucha inclusión con el paciente. No podemos decirle al paciente, eres diabético, ¿no? La terminología principal es, eres una persona que vive con diabetes, ¿no? Ujú. Hay que hacerlo parte de o incluso hacerlo sentir que la calidad de vida que va a tener de ahora en adelante, si él conoce su enfermedad, si él hace todo lo necesario para poder dominarla, él va a poder tener una calidad de vida excelente, ¿no? El rol de nosotros como educadores es muy importante porque si yo me pongo a hablar de diabetes, no acabo y no acabo. Y entonces, claro que hay niveles, ¿no? Aquí utilizamos 7 comportamientos que son sumamente importantes y tenemos que clasificar pues a los grupos, ¿no? Yo en mis talleres, por ejemplo, hay un taller de principiantes, avanzado y súper avanzado, porque dentro de los 7 comportamientos que nosotros brindamos, pues hay un desmenuce de cosas y cosas y cosas que no acabamos, ¿no? Ujú. Entre los cuales, por ejemplo, adentramos mucho el autoconocimiento de la enfermedad, que ellos sepan qué es lo que pasa en su páncreas, qué producen, qué no producen, qué va a pasar, si comen, pues, alimentos que no es que no estén permitidos, más bien que se abusan de ese alimento, ¿no? Ujú. Adentramos también mucho la cuestión de la alimentación, ¿no? En la alimentación hay muchos enfoques, pero principalmente nosotros hacemos énfasis en el conteo de hidratos de carbono durante los tiempos de comida. Esto es principalmente con personas que viven con diabetes tipo 1. Adentramos temas como automonitoreo. Te lo juro que hay gente que llega y me dice, oye, llevo 30 años viviendo con diabetes, o sea, tú a mí no me vas a decir cómo tengo que automonitorear mi glucosa. No, sí te tengo que decir porque estás haciendo una mala técnica, a ver, enséñamela, ¿no? Entonces, son cosas sumamente sencillas que desde ahí tú tienes que empezar a reforzar el conocimiento. Tienes que empezar a reforzar el conocimiento o incluso si estamos causando alguna situación de una mala técnica, pues corregirla, ¿no? También hablamos mucho sobre el autocuidado de los pies porque es sumamente importante. Hablamos sobre micro y macro, perdón, se me fue la palabra.
hay complicaciones macrovasculares y microvasculares, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucho énfasis al cuidado, a los, perdón, me distraí un poco. Tenemos que adentrarnos mucho también a la cuestión del control glucémico del paciente, porque si no, pues obviamente de aquí vienen otras situaciones más importantes que hay que atender, como caer en insuficiencia renal crónica, como evento cerebrovascular, como algún trastorno de dislipidemia, alguna situación ya afectando tiroides, y bueno, pues al final de cuentas son procesos metabólicos que hay que adentrar mucho, ¿no? Entonces, bueno, cuando, por ejemplo, en el pie diabético, muchas veces se da porque el paciente ya tiene neuropatía, entonces pues empiezan a perder sensibilidad en las extremidades, no tienen cuidado en los pies, andan descalzos, se cortan ellos las uñas, y si están en descontrol glucémico, pues no tenemos obviamente el cuidado o no tenemos buena cicatrización, y entonces vienen los procesos de pie diabético. Ya cuando nos dimos cuenta el paciente ya se tiene que amputar. Tenemos que hacer también mucho énfasis en los días de enfermedad, porque ahí es cuando podemos tener descontrol glucémico también. Hay que enseñarle al paciente qué debe de hacer en días de enfermedad, porque hasta una simple gripita, una simple fiebre puede alterar la glucosa, ¿no? Cada cuánto se tiene que automonitorear. Tenemos que hablar también mucho sobre qué pasa en resolución de problemas, ¿no? Muchas veces el paciente ya es un adulto, o si sale a caminar y no se tomó la medicación, ¿qué pasa cuando hay un proceso de hipoglucemia o hiperglucemia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que llamar? ¿Qué tenemos que hacer en un cuadro de hipoglucemia, que es sumamente pues importante, porque si no te lleva a la muerte? O sea, todas esas cosas que de verdad parecían temas, uy, no, que los dominas, son, híjoles, sumamente importantes, ¿no? También en terapia farmacológica hay que hablar mucho del proceso de si estás en cuadros de insulina con farmacología oral, si hay que ajustar dosis. Claramente las dosis no las ajusto yo, pero las ajusta el médico internista. O sea, sí tiene que haber mucha comunicación también con tu médico. Y bueno, por último, otro punto muy importante dentro de este proceso de educación es también la actividad física, ¿no? No es solo de, bueno, tengo diabetes y tengo que hacer actividad física. No, hay que estar indicándole al paciente qué es lo que debemos hacer antes, durante y después del ejercicio, porque si no puede llegar a hipoglucemia o puede comenzar a hacer ejercicio cuando no debería porque está en descontrol glucémico, y entonces caemos en cetoacidosis y pues sí, muchas complicaciones que mucha gente no sabe. Entonces, si yo me pongo a hablar de diabetes, te digo, es un tema sumamente extenso, pero es muy bonito también. Sí, totalmente. Y aparte, creo que es súper importante lo que dices. Creo que por donde podemos empezar es con que las personas conozcan el padecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo? Y ahí ya va a ser más fácil tener un punto de partida, porque de verdad hay muchas personas que les podemos preguntar, oye, ¿y sabes qué es la diabetes o qué es lo que sucede? No, no sé, solo me tomo mi pastilla o solo me inyecto la insulina. Y creo Oye, que... y si bien les va, porque muchos también empiezan con este mito de, no, yo no me quiero tomar la insulina porque mi compadre que se lo empezó a tomar. O porque me quedo ciego. Exacto. Sí. Se quedó ciego, y entonces pues ahí Sí. también es un no apego al tratamiento farmacológico, y bueno, del nutricional ni te Ni cuento. hablar. Y sí es súper importante. Por ejemplo, yo voy a balconear a mi papá, ¿verdad? Pero yo estoy atrás de mi papá de hazte estudios. Uno, por la carga genética que traemos, y otra porque también, o sea, sus hábitos no han sido los mejores dentro de su vida, ¿no? Pero él está así como, no, ¿para qué me hago estudios? Si yo estoy bien. Y es como, háztelos, o sea, no, pero es que yo me siento bien. No, no sabemos, o sea, como dicen, caras vemos, sangre no sabemos. Y está súper Totalmente. negado a que él en algún punto pueda padecer Exacto. diabetes, pero... Oye, es que ¿sabes qué? Ahorita, y me gustaría volver a retomar este punto,
de que sí es un impacto muy grande cuando a alguna persona le diagnostican como tal una enfermedad crónico-degenerativa como es la diabetes. Entonces sí tiene un impacto emocional importante que tiene el paciente que afrontar esa situación y que muchos se niegan, y yo creo que de ahí parte el miedo que pueden llegar a tener de mejor no me hago estudios, porque afrontar esa realidad mejor no me entero. Pero aquí también no sé si ustedes han visto el meme de Homero Simpson cuando le dicen es que lo único que tienes que hacer, o sea, le diagnostican diabetes y dices, pues el único tratamiento, pues tú lo puedes tener con cambios en el estilo de vida. Dicen, no, me voy a morir, ¿no? O sea, porque también se niegan mejor a esos sigo cambios. Con mis rosquillas. A esos cambios. Sí, o sea, la verdad es que la etapa del duelo, aunque digo, ahorita no hay apenas nos estamos adentrando a la cultura emocional, ¿no? Y esto también va de la mano. Hay psicólogos, educadores en diabetes justamente por este tema de la aceptación, porque les da un pavor y les da un miedo y estamos también muy acostumbrados a decir, no pasa nada, o solo con el medicamento se controla, pero sí es sumamente importante este acompañamiento, porque si de verdad el paciente empieza con procesos depresivos o empieza a comer más por ansiedad, y entonces pues ahí también viene la parte del control glucémico, ¿no? Oye, si tú no estás en... Sí, ay, perdón. Sí, no, perdón. Es que ahorita que estamos tocando este punto de que es importante más cómo manejar el duelo, viene a nosotros una pregunta que seguramente tú conoces más, Rose. ¿La diabetes es una enfermedad reversible? No es una enfermedad reversible, claro que no. Una vez que está diagnosticada, pues ya no hay que hacer, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Puede ser un poco reversible si lo tomamos por ese punto, a lo mejor cuando estamos en un proceso de o un proceso de resistencia, ¿no? Oye, paciente, ¿sabes qué? Traes una hemoglobina glucosilada de 6.4, 6.5, estás a nada de llegar a un proceso de diabetes. Tenemos que hacer muchos cambios en tu vida, desde mental, emocional, incluso con tu alimentación, tu estilo de vida. Tienes que cambiar muchas cosas. Y sí se aplican, ¿eh? Fíjate que me ha tocado gente que pues, le da miedo y se súper aplica. El error aquí es cuando la hemoglobina glucosilada sale del parámetro de peligro y entonces es como de, ya puedo hacer mi vida normal. Y les digo, no. Por eso hay que adentrarnos mucho en la educación, en hacer esto es un hábito de vida al final de cuentas, ¿no? Sí, ahorita hay una frase, ahorita que con eso que acabas de decir, Rose, que a mí me gusta, de si quieres prevenir la enfermedad de la diabetes, come como si la tuvieras. Wow, sí, totalmente. Sí, es que es real, ¿no? Pero sí, una vez que estamos diagnosticados como personas que vivimos con diabetes, pues no hay marcha atrás. O sea, tristemente no hay marcha atrás más que pues tener una mejor calidad de vida. Pero justo lo que comentas es muy importante. Cuando estás en una o en un tema de resistencia, o sea, hay avisos. Hay avisos que te dicen, ponte las pilas, amigo, ponte las pilas. Hay avisos, hay síntomas. Incluso, si ustedes lo saben también, la gente empieza con coloración distinta en el cuello, con acantosis nigricans, empiezan a sentirse muy cansados, empiezan a tener un poquito de más sed, situaciones así que hay avisos, ¿no? Ya que uno pues no se quiere hacer responsable de eso, pues ya. Exacto. De hecho, ahorita que comentas lo de acantosis nigricans, es como el oscurecimiento de ciertos pliegues de la piel, ¿no? Por ejemplo, cuello, axilas, ingles, codos, etcétera. ¿no? Ajá, o sea, como todos los pliegues, ¿no? Que tenemos. Entonces, yo el otro día andaba de chismosa en Facebook y en estos lugares donde te venden un chorro de productos como esos grupos, yo estoy ahí. Entonces, una chava estaba vendiendo una crema, un jabón, no me acuerdo de qué era. Y de verdad, o sea, las fotos eran de acantosis nigricans. Y decía, con esto te voy a desmanchar las axilas y el cuello y no sé qué. Yo la verdad sí tuve que meter mi cuchara porque ahí estamos desinformando. O sea, no es un tema de un jaboncito, ni de una crema, ni de concha nácar. O sea, es un tema de que es un signo que tu cuerpo está avisándote que traes un tema de resistencia. Sí, es correcto. Y incluso, pues aquí, por ejemplo, a mí en la consulta, te juro que lo he visto en niños de 13 años, en niños de 9 años, que yo digo, no es posible, ¿no? Y la verdad es que pues es por falta de información. Entonces, híjole, es muy, muy, muy importante hacer como mucho énfasis
aunque no vivan con diabetes, ¿no? De siempre estar previniendo. Oye, si sientes alguna coloración, si tienes alguna coloración rara en axilas, en cuello, vete a hacer un estudio o ve al nutriólogo o el médico también es responsabilidad ya de incluso de referirlos con nosotros, ¿no? Pero de que los hay, los hay. Sí, totalmente. Pues bueno, para ir terminando este episodio, yo creo que deberíamos o bueno, si nos puedes compartir, Rose, algunas estrategias, tips que nos puedan ayudar a mejorar la calidad de vida en las personas que ya viven con diabetes. Pues bueno, primero que nada, yo lo tomaría como el proceso de aceptación, ¿no? Cuando tú ya eres consciente que vives con esta enfermedad, ¿cuál es el siguiente paso? Obviamente, yo sí recomiendo que vayan con un educador en diabetes o con un especialista que los pueda encaminar o llevar de la mano para que ellos sean sumamente, pues dominen su enfermedad, ¿no? Pero pues ellos ya saben, obviamente el consumo de agua es sumamente indispensable, nada de refresco, porque la gente, aunque vive con diabetes, sigue consumiendo refresco. Eso Ay, no. está súper imperdonable, ¿no? La actividad física, sí o sí, en cualquier enfermedad, es sumamente importante fomentarla porque entra dentro de procesos metabólicos sumamente importantes y bueno, ayuda también mucho a mejorar incluso la calidad de la insulina cuando es de mala calidad. La calidad de insulina, perdón, cuando hay procesos de resistencia o diabetes tipo 2, ¿no? El automonitoreo sumamente importante en estas personas que viven con diabetes. Luego llegan a consulta y me dicen, oye, ¿cuándo fue la última vez que te automonitoreaste? No, hace un mes. No, pues no, el automonitoreo en diabetes tipo 2 son mínimo 3 veces por semana y en diabetes tipo 1 es todos los días, 3 veces al día, casi, ¿no? Entonces sí hay que hacer mucha conciencia en eso, la actividad física, obviamente pues que acudan al profesional de la salud indicado, que en este caso somos las nutriólogas, para que pues aparte del tratamiento nutricional que van a estar recibiendo, pues que reciban también educación, ¿no? Que ellos tengan conciencia de qué decisión consciente puedo tomar cuando voy a un restaurante a comer, qué es lo que sí puedo comer y qué es lo que no me puedo pasar, ¿no? Como ese tipo de tips. Y pues también más, yo creo que acompañarlos en el proceso es muy, muy importante. Nunca hacer cuestiones de tienes prohibido esto, no. Pero bueno, todo esto es sumamente personalizado, todos los pacientes son diferentes, son distintos, entonces ahí hay que adentrarnos. No es como tal una receta que debe seguir al pie de la letra, no hay que personalizar este proceso muchísimo. Sí. Pero pues principalmente el consumo de azúcar no debe estar incluido. Sí, y justo comentas algo bien importante porque tal vez algunos que nos escuchan esperan que les digamos, come 3 frutas al día, come 3 tortillas, porque así me pasa en redes sociales, ¿no? De que, oye, ¿y cuántas tortillas puedo comer? Oye, ¿y cuánta fruta puedo comer si tengo diabetes? Y yo, es que no se trata así, como tú dices, debe de haber un recuento de carbohidratos y todo va a ser en función de si por ejemplo, estás inyectándote insulina, qué tipo de insulina, los horarios, como decías también el tema del ejercicio, a qué hora lo puedes hacer para no causar algún tema más grave. O sea, es primero conocer tu enfermedad y creo que sí es bien importante asistir con un nutriólogo, pero como decimos siempre, zapatero a tus zapatos, hay nutriólogos que son especialistas en deporte, que son especialistas en temas infantiles y pues aquí tenemos a Rose, que es especialista en temas de diabetes. Yo creo que a mí me gustaría concluir con esta parte que bien nos dijo Rose, que el tratamiento es en aceptar ya la enfermedad o la patología y conocerla, responsabilizarte de lo que tienes y seguir el tratamiento con un especialista, como bien mencionó, con un educador en diabetes. Totalmente. Nos va a hacer más daño tratar de evadir la realidad. Total. Y vamos o sea, ahorita que yo escucho hablar a Rose, ver a una persona tan preparada que te pueda guiar en este proceso, o sea, te da años te da años de calidad de vida, ¿no? Vivir este proceso súper acompañada y mejor no evadirlo.
Bueno, no sé si tú quieres agregar algo más, Rose. No, pues estoy muy, muy contenta de poder colaborar con ustedes en este espacio, muy feliz de que me hayan invitado, pues hacer mención de que a sus cuentavientes o las personas que los escuchan, hacer mucho énfasis de la educación nutricional en general y de que si tienen personas que viven con diabetes, pues que se acerquen a un profesional, tanto médico como nutriólogo, para que tengamos una mejor calidad de vida y pues sobre todo puedan vivir su vida lo más normal posible y sí se puede, ¿no? Y no es solamente la terapia farmacológica, hay pacientes que viven con diabetes con muy poquitas dosis de terapia farmacológica y la pasan increíble, entonces no hay que tenerle miedo a la enfermedad, hay que conocerla, dominarla y enfrentarla y todo es sumamente normal, pero pues todo es un proceso como tal. Excelente. Y pues nada, yo muy feliz y agradecida de estar aquí con ustedes. No, al contrario, mil gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estás muy ocupada, pero antes de irnos, quisiéramos que nos compartas tus redes sociales, a dónde te pueden contactar, si no son de Puebla, porque tú estás en Puebla, si no son de Puebla, si das asesorías online, platícanos un poquito más porque estoy segura que más de alguna persona le va a interesar. Claro que sí, en Instagram me vas a encontrar como nutri.rose y mi correo electrónico es rosalbablanco.nutrióloga@gmail.com y doy asesoría presencial de manera online también, pero bueno, pues lo mío es totalmente metabólico, entonces cualquier cosa que se les ofrezca por esa parte. Soporte nutricional también, pues estoy a sus órdenes. Buenísimo. Excelente. Pues de todos modos vamos a dejar las redes aquí en la descripción del episodio y pues por lo pronto nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, Rose. Bye bye. Adiós. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con quienes creas que les pueda servir. Y de paso, no olvides seguirnos en Instagram. Nos encuentras como @nutrirconmente. Y si nos estás escuchando en Spotify, no olvides seguirnos para no perderte de nuestros nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye. Adiós.